Momento, amigos, de hablar ahora sobre epilepsia y las convulsiones. Muchas veces hemos visto a lo mejor personas que reaccionan de esta manera y somos nosotros los que no sabemos cómo actuar en estas situaciones tan particulares. ¿Por qué se producen? ¿Qué es lo que uno debe hacer en este tipo de circunstancias? Este tema lo explica la doctora Noelia Flores en la siguiente entrevista. Una convulsión en realidad es una manifestación clínica de una actividad neuronal anormal en una región del cerebro, ¿sí? Y epilepsia es un trastorno neurológico que está caracterizado por predisposición a presentar crisis convulsiva a lo largo del tiempo. Entonces, se considera a un paciente epiléptico cuando tiene una predisposición mayor al 60% de presentar crisis convulsivas a lo largo de la vida. Entonces, hablamos de un paciente epiléptico, a aquel que tiene al menos 2 crisis separadas por un lapso de 24 horas, no provocadas, que quiere decir que no sean secundarias a por ejemplo, un traumatismo agudo, a una infección aguda y demás. O aquellos pacientes que tengan una sola crisis convulsiva, pero que tengan algún estudio complementario anormal. Por otro lado, sabemos que el paciente cuando tiene el diagnóstico de epilepsia es recién cuando se inicia la medicación antiepiléptica. Lo primero que debe hacer un paciente que tiene una crisis es consultar al neurólogo, eso sin lugar a dudas, ¿sí? Nosotros pedimos una serie de estudios, por un lado un electroencefalograma, que es un estudio dinámico donde podemos ver la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real. Idealmente este estudio se debe hacer lo más cercano al momento de la crisis convulsiva para que tenga un mayor rédito diagnóstico. Por otro lado, hacemos un estudio de imagen. Salvo excepciones, pedimos una resonancia de cerebro, que es un estudio que nos permite ver con mayor definición el cerebro. Además de saber qué se debe hacer, es fundamental saber qué no se debe hacer. Eso es importantísimo, ¿sí? En primer lugar, no se debe introducir ningún objeto, ni el dedo, ni absolutamente nada en la boca del paciente. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, cuando presenciamos una crisis convulsiva, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, ¿sí? En segundo lugar, tratar de proteger al paciente y por sobre todo proteger la vía aérea. A esto lo hacemos colocando al paciente en decúbito lateral, es decir, de costado, ¿sí? Porque de esta manera vamos a evitar que el contenido de la boca se vaya a los pulmones y pueda provocar una broncoaspiración. En segundo lugar, proteger por sobre todo la cabeza del paciente. Si vemos que el paciente está haciendo algún movimiento con la cabeza durante la crisis, tratar de poner ya sea una almohada o tratar de sostener la cabeza para que no se golpee contra alguna superficie. Por otro lado, hay ciertos pacientes que tienen un aviso previo a la crisis. Entonces, a ese tipo de paciente habitualmente le indicamos que ante esta sensación, premonición que llamamos aura, avise a quienes están alrededor y trata de ponerse en un lugar seguro. Idealmente que trata de recostarse en el piso, en una cama, ¿sí? En lo que tenga más cerca. Y por otro lado, también es importante controlar el tiempo de la crisis. Habitualmente, si la crisis dura menos de 5 minutos, ¿sí? No es necesario ir a un servicio de emergencia, salvo excepciones. Si la crisis ya dura más de este tiempo, ya estaríamos hablando de un estatus convulsivo que requiere una asistencia médica, ¿sí? Entonces, los motivos principales por los que se debería solicitar asistencia médica ante una crisis son, en primer lugar, si fue la primera crisis convulsiva del paciente. En segundo lugar, si tiene algún traumatismo durante la crisis, es decir, por ejemplo, un traumatismo de cráneo mientras al inicio de la crisis, por ejemplo.
y en tercer lugar si la crisis dura más de 5 minutos. Existen diferentes tipos de crisis, ¿sí? Tenemos muchas formas de clasificarlas, ¿sí? Una de las clasificaciones más prácticas que tenemos es en focales y generalizadas. Las focales son aquellas que inician en una región, en un hemisferio del cerebro, y son aquellas que a veces se manifiestan de forma variable según la región afectada. Hay pacientes que pueden sentir un hormigueo en la mitad del cuerpo, ver lucecitas, sentir una sensación de miedo o una sensación en la boca del estómago rara, indescriptible, y todo va a depender de la región afectada. Estos pacientes pueden o no perder la conciencia, ¿sí? A diferencia de los pacientes con crisis generalizadas que habitualmente al iniciarse en ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Presentan pérdida de conciencia, ¿sí? Y el paciente habitualmente después de la crisis, por sobre todo si pierde la conciencia, se va a sentir agotado, con dolor muscular, probablemente esté confuso en el primer momento, ¿sí? Hasta que minutos posteriores, hasta inclusive un par de horas, vuelva a recuperar. Llegamos al final, amigos, de nuestro programa. Como siempre, un placer encontrarnos con ustedes todas las semanas para compartir esta información tan interesante. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro canal YouTube y a través de la red Aztec para todo el interior de la provincia. Gracias a la gente de Maximiano que nos ha prestado una ropa realmente increíble que la pueden encontrar en sus diferentes sucursales. Además, recordarles que podés encontrar el médico que necesitas en un solo lugar, www.saludtvsalta.com.ar. Nos encontramos, amigos, la próxima semana.